Buen día para todas y todos. Primeramente, bueno, agradeciendo por la asistencia pues, de compañeros que pues, poco a poco pues, irán llegando, también del profesor, el monitor. Y bueno, el día de hoy tengo el honor de presentarles a un destacado académico, filósofo, docente, Carlos Andrés Moreno Urán, el cual es graduado de nuestra Universidad del Valle. Además es magíster en filosofía de la misma universidad, haciendo parte dentro de su proceso información académica del grupo de investigación Praxis del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle. El docente es docente, no solo universitario, sino también de educación básica secundaria en el Doschule, Colegio Alemán, en la ciudad de Cali. Es una persona que dentro de sus capacidades y competencias sociales posee habilidades de enseñanza de filosofía y áreas afines a estudiantes de nivel de media básica secundaria y universitaria. Conocimientos, como también conocimientos de bachillerato internacional, como también capacidad de trabajo en equipo desarrollada durante la experiencia laboral mencionada. También capacidad de comunicación con personas extranjeras en inglés, alemán y enseñanza de español a extranjeros. Maneja muy bien el liderazgo en la participación de proyectos internacionales y de diálogo intercultural adquirida durante la participación en varios eventos internacionales a nivel de Latinoamérica. De la misma manera, es una persona que ha adquirido capacidades, competencias técnicas en la habilidad en la construcción de proyectos educativos en plataformas virtuales, dada participación en varios cursos organizados por la Universidad del Valle y la Dirección de Nuevas Tecnologías. Además, destreza en la construcción de páginas web desarrolladas en sistemas de gestión de contenido como Joomla, Drupal y Moodle, manejo de los programas Adobe Creative Suite, conocimientos en software para la conversión de archivos a cualquier formato digital, ya sea audio, video, comprensión y uso del lenguaje PHP, HTML para la construcción de páginas web. Y por último, ha tenido participaciones en proyectos ambientales orientados a la concientización del uso y tenencia responsable de los animales domésticos. Sin más que añadir sobre pues, la formación de nuestro docente Carlos Moreno, queremos darle entonces la bienvenida. Si quieres añadir algo. No, muchas gracias por la invitación. Es muy placentero estar aquí con ustedes y nuevamente retornar a mi alma mater, que es la Universidad del Valle, donde tantos años pasé acá, y es un placer también acompañarlos en el seminario del día de hoy. Muchas gracias. Vamos a dar entonces ya inicio a la materia de la entrevista. Y bueno, profe, pues en su texto Alcances y límites del utilitarismo de la preferencia de Peter Singer y la defensa de un trato igualitario hacia animales no humanos, siendo esta pues como un producto de su trabajo de investigación en la maestría. A modo de introducción, nos gustaría saber qué lo motivó a investigar específicamente el tema de la idea de igualdad hacia los animales humanos. Bueno, estaba pensando bastante en esa pregunta y creo que una de las motivaciones principales por las que yo elegí ese tema tiene que ver con los estudios de pregrado que estaba haciendo aquí en la universidad. Yo soy profesional de filosofía aquí en la Universidad del Valle, y una vez estábamos viendo un seminario de investigación sobre un filósofo jurista argentino que se llama Carlos Santiago Nino. No sé si de pronto lo reconocen. Y allí, en ese seminario de investigación, había una nota al pie donde el filósofo discutía con unas posturas sobre la eutanasia con Peter Singer, y decía que no estaba muy de acuerdo con el utilitarismo de Singer porque tenía una postura muy radical frente a la eutanasia, entonces que se le quitaba un valor
a la vida de los seres humanos, algo bastante profundo. Eso estaba en un nota al pie y yo cogí esa nota al pie y me interesé mucho por esa idea que estaba aquí retratada y fui a investigar sobre Peter Singer. En la Universidad del Valle no encontré mucho sobre el autor. No, creo que no había ninguna publicación en ese momento, en la biblioteca no había nada sobre Peter Singer. Entonces me tocó buscar en internet y fui encontrando bastante información al respecto. Empecé a leer sobre su vida, todo lo que estaba trabajando en este momento. En ese momento, si no estoy mal, era el profesor Princeton, de la universidad, y dirigía allí una cátedra sobre ética. Entonces empecé a leer bastante sobre Singer y me di cuenta que tiene una postura sobre los animales bastante importante, o sea, como que era un referente a nivel mundial en relación con ese tema y tenía bastantes publicaciones, entonces empecé a trabajar y a leer mucho sobre este autor. Y fue curioso porque yo le pregunté a un profesor sobre el tema y se me vino en la cara. O sea, me dijo que, ¿cómo vas a hablar de derechos de los animales? O sea, eso no tiene cabida en la discusión filosófica. Y también hablé con otro profesor al respecto y me dijo como que eso es como, no sé, se me reían literalmente en la cara. Y esa burla sobre el tema, yo dije, no, esto aquí tiene que haber algo, aquí tiene que existir algo que, pues si eso se está discutiendo a nivel mundial en la Universidad del Valle, pues no nos podemos quedar atrás en relación con las investigaciones que se hacen sobre ese tema. Y yo le pregunté a Javier en algún momento, Javier me estuvo asesorando y pues aprovecho para darte las gracias, Javier, por ese espíritu de investigación académico que no tiene límites, ni censura, ni nada de eso. Y entonces empecé a hablar con Javier al respecto del tema y me di cuenta que había una posibilidad de hacer investigación sobre ese tema. O sea, la verdad, Javier fue el que me dijo, listo, investiga sobre ese tema y allí puedes encontrar mucha información. Con ese respaldo y todo me motivé aún más. Es decir, después de la negación, entonces vino el respaldo de Javier y yo dije, aquí tiene que haber algo, se puede investigar sobre ese tema. Y encontré que en la universidad se había trabajado algo sobre los animales, pero era muy viejo. Pues en mi época ya había pasado bastantes años, donde una profesora, si no estoy mal, ella actualmente enseña alemán, se llama Dagmar Dissinger. No sé si la recuerdas, Javier. Dagmar fue una pionera aquí en la Universidad del Valle, en el Departamento de Filosofía, que investigó sobre el tema de los animales. En ese momento la tesis fue dirigida por Jean-Paul Margot y yo tuve la oportunidad de leer la tesis que estaba en el Centro de Documentación de Filosofía. Allí, o sea, como que traté un poco de coger la mayor información posible de esa tesis y me encontré con bastantes fuentes que me sirvieron a mí después para mi investigación en el futuro. Entonces, con la tesis de Dagmar me di cuenta que del tiempo que ella hizo la tesis hasta el mío no se había investigado al respecto. Nadie había tocado el tema del plano filosófico. Entonces fue bastante interesante adentrarme en esas discusiones sobre los derechos de los animales, sobre la responsabilidad moral hacia los animales, cómo desde la filosofía se pueden ofrecer argumentos en relación con un trato igualitario hacia los animales, y encontré mucha información después de lo de Dagmar, y así fui encontrando también contradictores, muchos autores que negaban la posibilidad de la existencia de los animales o de cualquier tipo de obligación hacia los animales.
Y en esa medida, pues fui construyendo mi investigación en el pregrado. Entonces, Javier estuvo allí todo el tiempo apoyándome en esa realización y la llevamos a buen término. Me pude graduar de profesional de filosofía con una tesis sobre los derechos de los animales en Singer. Y después de eso, me quedé con ciertas inquietudes después de la realización del pregrado y adelante empecé automáticamente los estudios de maestría. Eh, y allí desarrollé el argumento de Singer en relación con el paso de los años, que fue lo que yo traté de hacer en la maestría, mirar cómo las ideas de este filósofo habían avanzado y cómo después de casi 30 años de la publicación de este libro de liberación animal de Singer se habían desarrollado y allí puede encontrar muchos avances también en la investigación de la maestría. Con eso terminó la investigación sobre el tema, pero todavía siguen muchas dudas al respecto. También me gustaría destacar que después mientras estaba haciendo los estudios de maestría iniciando, se abrieron varios cursos por medio de Javier. Abrimos varios cursos, uno de ellos era sobre las corrientes éticas en relación con el tema. Y fue muy chévere porque con un compañero de nosotros que se llama Mauricio Castaño y otra compañera que se llama Natalia Guevara, no sé si ustedes la han escuchado. Con Natalia y Mauricio empezamos a dirigir el seminario con el apoyo de Javier y hicimos un seminario sobre ética animal. Yo creo que eso nunca se había hecho. Es más, hace 2 días se presentó una conferencia de camp y los animales en la Universidad Nacional de Colombia, y creo que uno de los profesores que estaba haciendo la conferencia dijo que no se había hecho ningún curso al respecto de la Universidad Nacional. No sé si eso sea cierto o no, pero con gran orgullo tengo que decir que aquí se hizo un seminario de ética animal en filosofía. Trabajamos autores desde Spinoza hasta de Franz de Waal, Reagan, Nussbaum, Kosgard, trabajamos química, bueno, en fin, fue bastante interesante ese seminario y ojalá se siga repitiendo, no sé si se siguió repitiendo aquí en la universidad. Entonces quería mencionar eso porque me parece importante que los trabajos sobre ética animal deben continuar, y más en filosofía, que la filosofía tiene mucho que aportar al tema, y en esa medida a mí me gustaría seguir trabajando también sobre el tema de la ética animal. Ahorita estoy pensando, como yo soy docente, estoy pensando en cómo involucrar esta idea de las obligaciones a los animales desde la educación. O sea, ahí hay algo que decir, hay algo que aportar, y a mí me gustaría continuar estudios en ese sentido. Entonces, hasta allí quería comentar. Muy interesante, me pareció sobre todo muy interesante la decisión que tomaste irte por la línea acerca pues como de la concientización, de que los animales pues también sienten, o sea, de que hay que darle una importancia también a ellos, porque normalmente, y bueno, mucho en la Universidad del Valle, en filosofía, no sé si llamarlo como un prejuicio, pero pues siempre se intenta como investigar no sobre liberación animal o los animales, sino más bien como Heidegger, fenomenología, bueno, temas como más, digámoslo, entre comillas, comunes. Entonces eso me pareció muy interesante que te hayas decidido por esa línea, porque no es como muy habitual, como mencionaste. Pues, obviamente en filosofía uno tiene que trabajar un clásico, y el clásico que yo no pude trabajar fue Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Eran como los dos clásicos de esa línea del utilitarismo. En algún momento también leía a Henry Sidgwick, a Hart, entre otros. Ese estudio del clásico también permitió comprender
el problema de la actualidad, que es guardar mucha evidencia. Algo que no había mencionado al principio y me gustaría retomarlo es que en ese auge de la investigación como tal, también se creó un grupo, varios grupos de estudio. Yo pertenecía a dos. Uno se llamaba Univalle Vegetariano, entonces hablábamos del vegetarianismo y, y nos reuníamos cada 2 semanas a hablar sobre el tema, y también había un grupo de estudios animales. Entonces, no solamente era seminario, sino que también era otro grupo y nos reuníamos y hablábamos del tema, buscábamos bibliografía, nos sentábamos a leer, la discutíamos y eso funcionó bastante bien durante algún tiempo hasta que, yo no sé si eso seguirá, creo que no, pero sería interesante mirar en qué medida o en qué está el tema de los estudios animales en filosofía. No sé si hay algún grupo de estudio o hay algún seminario que trate el tema puntualmente de la relación hacia los animales aquí. Mauricio Castaño, él se trabaja desde dónde. Ambientalismo, animal. Es que todo depende de qué cursos hay, pero sí, es más que nada ese ámbito. Seminario, un seminario también con el profesor Juan Carlos Vélez, Ah, sí. mente y comportamiento animal. Bien, no me ha dado particularmente del seminario. Bueno, y siguiendo pues como alguna de materias, preguntas, algunas polémicas sobre algunas problemáticas frente a la ética animal, pues es más que evidente que pues hoy en día nos estamos pues, desenvolviendo en una sociedad más empática hacia los animales, de que ya se dejan de ver como unos seres no sintientes, porque pues antes se veía que los animales no humanos eran seres que pues carecían pues como de esa característica que tenemos nosotros los seres humanos. Y bueno, ya se ven como unos seres que tienen un amo soberano, que los clásicos de liberación animal lo mencionan, que es buscar el bienestar y evitar el sufrimiento, como que algo que compartimos entre ellos y nosotros. Y bueno, también hay que recalcar que nuestra sociedad pues, ha abogado mucho, no solo por estos temas, sino también pues, contra la lucha del racismo, el sexismo y otros tipos de especismo también. Entonces, es como una sociedad que es muy empática frente a varias problemáticas que se presentan, como mencioné el especismo, pero pues aquí en la investigación, en la lectura que estaba haciendo de tu investigación, me surgió pues una pregunta, y es que en ese orden de ideas de la sociedad como empática frente a estas problemáticas, ¿cree usted que haya algún tipo de hipocresía o contradicción en la sociedad al momento de luchar, por ejemplo, en contra del racismo, el sexismo, algún tipo de violencia, pero que a la vez y de forma indirecta esta misma sociedad siga promoviendo el especismo con el consumo de algunos productos cosméticos? Pues en realidad me parece que el tema de la conciencia sobre las obligatoriedades morales hacia los animales la atraviesa mucho la educación. Yo considero que en la medida en que nosotros seamos más conscientes de los usos que estamos haciendo con los animales y de las realidades que está pasando con ellos, en esa medida nosotros vamos a cambiar ciertos hábitos y ciertas costumbres, por así decirlo, que se tienen hacia ellos y que les están provocando sufrimiento. Hay que conocer lo que pasa en un laboratorio de investigación donde se experimenta con animales. Hay que ver lo que ocurre ahí para saber el trato que están recibiendo los animales en ese entorno, los experimentos que se hacen con conejos, donde se les aplica un cosmético para saber si ese cosmético irrita el ojo o no. Eso les genera úlceras, bueno, en fin, una cantidad de dolor innecesario, porque pues, un cosmético es un lujo que la verdad
no se necesita para existir. Ya se han hecho pues, muchos avances donde ese experimento no es necesario. En Colombia, por ejemplo, está regulada la investigación científica en animales, y eso es un logro que se dio porque se descubrió en efecto en los tratos que estaban recibiendo los animales en esos laboratorios de investigación. Y no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial, se están haciendo movimientos para que se visibilice toda esa realidad que muchas veces estaba oculta detrás de las puertas del laboratorio. Hay muchos en Liberación Animal, que es uno de los textos de Peter Singer, se describe con detalle esas investigaciones que se realizan con animales, donde no solamente son los cosméticos, sino también son sustancias químicas, son vacunas, bueno, en fin, una serie de experimentos que se hacen que están afectando la vida y le están provocando mucho dolor a otras especies distintas a la nuestra. Entonces, en la medida que nosotros conozcamos esa realidad, pues vamos a tomar conciencia. No solamente está eso, sino también Peter Singer lo anuncia aquí, y creo que ahora ha habido más información sobre lo que pasa en las granjas de cría extensiva. Entonces, ya se nos muestra qué pasa en un gallinero. Antes eso era un sitio donde solamente podían acceder las personas que trabajaban allá. Y esa realidad pues ya se nos está mostrando a nosotros, la forma en cómo las gallinas se picotean, cómo mueren muchos pollitos que no alcanzan a nacer. Hay un sinnúmero de elementos que aparecen en esos lugares, no solamente las gallinas, sino también los cerdos, las vacas, bueno, los animales que se usan para la alimentación, donde son tratados de forma cruel. Y esa crueldad se nos muestra, y eso ha hecho que ciertos hábitos o ciertas costumbres que nosotros tengamos hacia los animales cambien. En algún momento Singer fue criticado por una idea que se llama el argumento de la reemplazabilidad. Se dice que si un ser se le da toda la vida placentera necesaria hasta el fin de sus días y se le mata de la manera menos cruel posible y se le reemplaza con otro, no pasaría nada. Entonces, ese argumento viene del utilitarismo, otros autores también lo han tratado, y la idea es que los seres, para atacar ese argumento, hay que pensar en que los seres tienen vida propia y tienen esperanzas de vida, tienen deseos que realizan, no porque hacen parte de toda una especie como tal, sino porque son seres individuales en sí mismos y que en esa medida tienen deseos de vida, bueno, ven el mundo de forma distinta, pero y que no se les puede acabar su vida de esa forma tan rápida, porque en realidad ellos quieren llegar al fin de sus vidas sin necesidad que se le acabe o que el ser humano acabe con sus vidas, y pues obviamente la reemplazo. Entonces yo creo que si se muestra esa realidad, la realidad de los toros, que le pasa un toro antes de salir al ruedo, la forma en cómo es tratado en el sitio donde se juega con su vida, donde aparece sangre, donde se le trata de una forma cruel. No hay duda que en un escenario como en la plaza de toros, un toro está sufriendo, está siendo tratado de forma cruel. Él no quiere, no desea eso. Eso, en la medida en que nosotros conozcamos esa realidad, nosotros vamos a tratar de cambiarla, y eso es lo que se está haciendo ahora. En la actualidad se está legislando para que en Colombia se suspendan las corridas de toros. Es algo que yo no sé si ustedes han visto en redes sociales. Hay debates bastante acalorados sobre el tema, y también mucho sabotaje.
porque es una industria de la que algunas personas se benefician. Entonces, esas personas que se benefician de ese espectáculo cruel están haciendo lo posible porque no se prohíba. Entonces está el uso de los animales para la alimentación, para la experimentación científica, para la diversión y también para el transporte. En algún momento hemos visto cómo aquí en Cali se ha regulado el tema de los carretilleros, los que llaman las zorras. Ya no se permite que existan ese tipo de vehículos en la ciudad y eso hace que seamos más conscientes sobre los usos que estamos haciendo con los animales. Hay un actor que se llama Riaño, no sé si lo conocen, en Cartagena él está luchando para que no se usen las famosas carrozas con caballos y está tratando de que sean vehículos eléctricos donde no se someta a un animal un caballo a largas horas de calor, bueno, en fin, el ruido de los carros, eso le genera de alguna forma estrés al animal y él no, yo creo, no se puede meter en la mente de un caballo, pero uno sí puede pensar que no es deseo de él estar en esa situación. Ya la ciencia ha avanzado bastante, creo que este tema de la responsabilidad hacia los animales guarda mucha relación con la investigación científica que se haga sobre ellos. Y gracias a autores como Franz de Waal, que es un etólogo, el tema sobre la forma en que nosotros los seres humanos tratamos a los animales ha posibilitado que entendamos su realidad, los comportamientos, cómo se manifiesta su comportamiento, cómo existen elementos en su fisiología, en su forma, que hacen que uno pueda decir que ellos sienten dolor, que experimentan el mundo. Entonces son todas esas investigaciones científicas, no solamente la conciencia que nosotros tenemos de lo que le está pasando a los animales, sino también las investigaciones científicas que hacen que demuestren que, por ejemplo, sientan dolor. Eso es algo que hace muy poco, por ejemplo, en la ley colombiana, los animales no eran seres sintientes. Fue hace muy poco que se cambió esa visión de los animales como seres sintientes. Y eso hace que nosotros tengamos aún más conciencia sobre lo que le está pasando a los animales en general y que nosotros cambiemos ciertos hábitos, que por ejemplo consumamos productos cosméticos que no hayan sido experimentados con animales, que por ejemplo no vayamos a las corridas de toros, que por ejemplo protestemos porque un perro fue golpeado por un agente del Estado, eso nos indigna. ¿Cómo un agente del Estado va a coger un perro a bolillazos? Eso es algo que antes no pasaba, ¿no? Ha cambiado en cierta medida la mentalidad que nosotros tenemos de los animales y también las estructuras del Estado se han ido modificando poco a poco. Ya aparece un grupo que se llama el grupo Helma, que hace que se castigue con todo el rigor de la ley a alguien que maltrate a un animal. Un grupo especializado en la fiscalía. Entonces, todos esos descubrimientos, toda la forma en que nosotros ya vemos a los animales, ha hecho posible que, por ejemplo, cambiemos hábitos alimenticios, donde ya, por ejemplo, uno va a un supermercado y le van a ofrecer a uno suplementos que no son de origen animal. Entonces, grandes industrias que se dedican al procesamiento de carne ofrecen carne de origen vegetal, alternativas de dieta que no tengan que ver con, que no tengan sufrimiento animal. Entonces, que no solamente los seres humanos también cambien sus hábitos, lo que hacen, cómo se divierten, sino también sus hábitos alimenticios. Y yo creo que ahí es uno de los temas más difíciles que yo he encontrado, y es el tema de cómo cambiar los hábitos alimenticios de las personas.
persona es muy difícil porque toca con mucha tradición, con muchas preferencias, bueno, en fin. Pero las investigaciones científicas que se hacen en relación con las modificaciones de la dieta que se puede hacer en seres humanos, dicen que el ser humano puede vivir solamente de productos que no sean de origen humano. Entonces, bueno, ese ha cambiado mucho el panorama y yo creo que en la medida en que nosotros los seres humanos seamos más conscientes de lo que le está pasando a los animales, de la realidad que están viviendo ellos, vamos a cambiar nuestros hábitos. Entonces, yo sí creo que hay que conocer lo que está pasando para que nuestros hábitos o el comportamiento que tienen los seres humanos cambien y se dejen esos tratos crueles que en la actualidad estamos viendo, están ocurriendo. Claro, al parecer, hoy en día se ve que la sociedad está apuntando como a un proceso de concientización frente al sufrimiento que tienen los animales, lo que decías acerca de algunos productos cosméticos. Es verdad que ya, incluso yo he visto supermercados que hay cremas humectantes, hay distintos productos cosméticos que tienen un sello de que es libre de cualquier tipo de maltrato animal. Entonces, sí, de acuerdo, o sea, es como que estamos todavía en ese proceso de concientizarnos de que los animales también son seres que merecen una vida digna, claro. Y pues sobre todo pues en su investigación usted nombraba mucho a Peter Singer y bueno, que él hablaba de que pues los animales al ser sintientes ya por eso, por ese factor ya es suficiente para que el trato sea totalmente igual que a los seres humanos. Sin embargo, pues eso generaba como, habían otros autores que criticaban eso de que, bueno, o sea, de que cómo se le puede dar una valoración igual a un animal no humano que a un ser humano que tenga unas características que el animal no tiene, como por ejemplo mencionaban acerca del raciocinio, los valores. Entonces, que cómo es posible dejar, digamos, en un segundo plano estas características que pues se parece son como que exclusivas de nosotros por el hecho de ser sintientes, era como la crítica hacia los animales. Y ahí pues también se me generó pues una pregunta y era acerca desde que ¿qué opinaba usted acerca de ese pensamiento en que el valor o importancia de un ser vivo, animal, humano o no humano, dependa más de lo útil que pueda ser para la sociedad que al hecho de ser únicamente sintiente? Yo creo que los seres humanos tienen un límite en la medida en que conocen el mundo. Es decir, no podemos decir que todo lo que está a nuestro alrededor lo podemos conocer. Es un deseo. Los seres humanos, y lo decía en algún momento Aristóteles por allá en la metafísica, por naturaleza desean saber. Pero yo creo que también en ese deseo insaciable por conocer el mundo radica también su limitante, es decir, no todo lo pueden conocer y la vida, la manera en cómo los animales ven el mundo es algo que nosotros no podemos acceder por completo. Sí se han desarrollado ciertas investigaciones sobre el comportamiento animal, sí se han hecho avances al respecto y gracias a eso, por ejemplo, conocemos que sienten dolor, tienen un sistema nervioso central, pero saber qué están pensando los animales, creo que de aquí a que eso pase, pues van a ocurrir muchas cosas. No creo que eso esté muy cercano, pero yo creo que nosotros tenemos un limitante, nosotros no podemos comprender la totalidad de las formas de vida, aunque el llamado a que nosotros estamos aquí en el mundo es a ese. Es decir, nosotros los seres humanos queremos comprender todo, tratamos de entenderlo todo, por eso estamos aquí precisamente en este espacio, pero saber con exactitud qué es lo que
cuál es la vida de los otros animales, yo creo que eso no puede. Profe Javier, qué pena interrumpir. Y en esa medida, pues también creo que es un limitante. O sea, nosotros, nuestros sentidos no tienen todos los elementos necesarios para conectarnos con las otras formas de vida. A mí me gusta mucho esta película Avatar. No sé si en esta película se ve cómo se puede uno conectar, ¿no? Hay una especie en otro planeta que se conecta con las formas de vida y percibe de igual forma lo que está sintiendo, lo que está pensando los otros animales. Yo no sé si en algún momento pueda llegar a ocurrir eso, pero yo creo que en el momento en que ocurra nosotros nos daremos cuenta del daño que le estamos haciendo a las otras especies. Sí, pero habrán salido ya incluso también como el planeta de los simios, que van como unas 3, más o menos, y muestra la forma en cómo se revelan pues, los animales frente a... Porque en la primera película, que ya fue hace años, pues se presenta cómo los seres humanos utilizamos específicamente a los chimpancés como objetos de diversión, de burla, para maltratar, darle látigo. Y es interesante cómo muestra la forma en que los animales, si pudiese presentarse un escenario de esos, se rebelan contra el ser humano. Y también se seguía pues, abordando en la investigación pues, de que la razón era, al parecer, la razón era una característica exclusiva del ser humano. Sin embargo, pues recientes investigaciones y también con base, con base en una prueba que se le hizo, que hizo pues, en la investigación, y es que se hizo una prueba pues, a unos chimpancés en un zoológico y a ellos les daban una taza de helado cuando ellos cumplían años. Y ellos recordaban ese día y sabían que cuando le estaban dando una taza de helado era porque estaban cumpliendo años. Entonces se logró evidenciar que sí tiene memoria y sí, al parecer, tiene razón. Unos críticos dicen que no es como una regla general, no precisamente todos los animales deben tener memoria, incluso también se mencionaba acerca de las estrellas de mar, que pues es como, pues a mí me parece muy interesante porque no tienen sistema nervioso. Entonces si no tienen sistema nervioso, entonces cómo pueden tener que memoria. Entonces es como muy extraño, y pues eso sí me pareció pues interesante. Y pues a partir de las pruebas que se les hizo al chimpancé, eso no al parecer no fue como una condición suficiente para que el trato fuera igualitario, para que las personas pensaran que, bueno, si el chimpancé tiene memoria, tiene razón y además siente, entonces ¿por qué no se le puede tratar igual que a un ser humano? Entonces aquí me nació una pregunta, y es, ya desde un marco psicológico, ¿usted a qué cree que se deba pues, ese hecho de que los seres humanos sigan, y aún sabiendo pues eso que ya se mencionó, sigan primando ese bienestar o esa seguridad de los de su propia especie, nosotros por encima de ellos? Bueno, yo creo que ahí el punto de discusión es cuál es el criterio que vamos a utilizar para otorgarle o no consideración moral a los animales. Si bien es cierto que los seres humanos no toman conciencia, yo creo que nuestros hábitos y nuestras costumbres van a cambiar en la medida en que seamos conscientes de lo que le pasa. Y si aceptamos el hecho de que la forma en que nos expresamos ante el mundo no es el criterio bajo el cual se le otorga consideración moral a un ser, entonces allí vamos a considerar las otras formas de vida. Nosotros sabemos de lo que le está pasando al otro porque nos lo dice. Me está abriendo la cabeza, no sé, no me gusta cómo me estás tratando, me estás maltratando, porque somos capaces de expresarlo, ¿no? Somos capaces de verbalizar eso que nos está ocurriendo y manifestarlo al mundo, y en esa medida las otras personas tomarán en serio lo que nosotros estamos diciendo o no, y la fiabilidad de
de eso que nosotros vemos, escuchamos y vemos en el otro, se puede tomar más en serio frente a un ser que, por ejemplo, no se puede expresar verbalmente. Entonces yo creo que el criterio de consideración moral no puede ser la posesión de un lenguaje proposicional como el que nosotros tenemos. El criterio de consideración moral tiene que ir más allá, tiene que ir a algo más primitivo, más original, como más atrás. Y en esa medida yo creo que si algo sirvió mucho el seminario de ética animal es encontrar que en Darwin hay bastantes consideraciones al respecto. En Darwin uno puede ver cómo todas las formas de vida partieron de un lugar común, uno puede decir. Y si ese lugar común no solamente lo tienen los seres humanos, sino otras especies, yo creo que allí hay algo que nosotros compartimos con chimpancés, que hay algo que nosotros compartimos con las estrellas de mar. Y en la medida en que nosotros seamos conscientes de que hay un origen común, de que tenemos unos ancestros y otras formas de vida que comparten nuestro entorno, pues en esa medida nosotros tenemos que respetar esas otras formas de vida, porque así como nosotros, pues supuestamente nosotros estamos en la escala evolutiva como más arriba, ¿no? Pero otra forma de ver esa escala evolutiva es como que todos compartimos un entorno, no de forma piramidal, sino más bien una forma redonda. Ayer lo estaba analizando cuando estoy tomando un curso sobre los objetivos de desarrollo sostenible y la forma en que se percibe el entorno no es de forma piramidal, el ser humano está arriba, sino que es algo circular. Entonces que compartimos un entorno con todas las formas de vida y que esas otras formas de vida merecen igual o el mismo respeto que nosotros nos merecemos. En la medida en que nosotros comprendamos esa realidad ecosistémica, que si se quiere llamar, nosotros tenemos un llamado, un imperativo a respetar esas otras formas de vida y a responsabilizarlos del daño y la crueldad que les estamos generando para que no se siga pasando. Claro, de hecho es muy oportuno que hayas integrado el tema del lenguaje, porque pues hay filósofos como Wittgenstein, otros filósofos analíticos que postulan que bueno, si los animales no tienen estados mentales, no tienen lenguaje, entonces cómo puede sentir dolor, lo que usted decía, de pronto el lenguaje que nosotros tenemos, y claro, si yo pellizco a alguien, entonces él me va a decir, ve, me está doliendo, pero un animal no va a hablar porque no está dentro como de su constitución. Entonces ahí no sé si, bueno, también el pensamiento que se tenía en esos tiempos, que bueno, entonces como el animal no habla, entonces no siente dolor. Pero pues entonces ahí se aboga sobre estos temas y en donde también se lucha de que esto no debería ser una condición necesaria, tampoco suficiente para que entonces no se valore como que la integridad, la seguridad de los animales. Y bueno, aquí también es muy interesante porque pues en ese orden de ideas pues se me había generado una pregunta frente a ese pensamiento de estos filósofos y era de que cree usted pues de que piensa pues usted acerca de ese pensamiento de los filósofos analíticos, de Wittgenstein, donde considera que no se le pueden atribuir esos estados de conciencia a seres sin lenguaje, entendiéndose que el sufrimiento sería uno de ellos. Bueno, hay una tradición muy fuerte de pensamiento que parte de la filosofía analítica. Cuando estaba haciendo mi pregrado en filosofía, yo investigué bastante sobre los filósofos analíticos. Había una escuela de pensamiento analítico aquí en la universidad. Estaba Pedro Posada, estaba Julián Trujillo, el profesor que ya se jubiló, ¿cómo se llama? Daniel Guzmán, que habla sobre Austin. Entonces yo me formé mucho en filosofía analítica del lenguaje y fue interesante porque yo me formé muy bien allí, o sea, tomé bastantes asignaturas sobre ese tema, pero después me fui para la ética.
Y ahí en la ética de pronto también leímos algo de Wittgenstein, pero luchar contra una tradición de pensamiento es bastante difícil, bastante complejo. Lo decía al inicio, que muchos profesores cuando yo les hablaba de la lucha de los animales se me reían en la cara. Eso no tiene nada que ver con filosofía. Entonces luchar contra esas escuelas de pensamiento es bastante complejo. Hay filósofos que hoy en la actualidad defienden la idea de que los animales no sienten, y es derivado también de pensadores como Descartes, que en su momento, en el discurso del método, hablaba sobre que los animales no tienen sistema nervioso porque ellos tienen como un reloj interno que es una reacción a un estímulo, y si usted lo está apuñalando, eso es como un reloj mecánico que responde, entonces por eso él grita o por eso él se mueve. Eso es lo que decía Descartes en su momento. Y entonces toda esa tradición de pensamiento fue acogida por algunos otros pensadores. La filosofía de esta escuela de pensamiento analítico consideraba lo mismo porque no se podían considerar como que alguien tuviera o que un ser tuviera dolor porque no era capaz de expresarlo verbalmente. Pues si no era capaz de expresarlo verbalmente, entonces no se podía afirmar que ese ser tuviera dolor. Y yo en el pregrado trabajé sobre ese tema, me tocó trabajarlo porque también era algo que me cuestionaba mucho, o sea, cómo se contraargumenta esa idea. Y Singer tiene mucho que decir al respecto en Liberación Animal. Él considera que el que un ser no tenga un lenguaje no quiere decir que de esa forma se le tenga que otorgar reconocimiento moral. Y él pone un ejemplo, y es, por ejemplo, miren, un niño de 2 años que no es capaz de tener un lenguaje desarrollado, un lenguaje proposicional desarrollado. ¿Usted qué va a decir? ¿Ese niño no siente? ¿Ese niño no es capaz de percibir el dolor? Y de la misma forma, pues un cerdo que percibe el mundo, entonces un cerdo cuando chilla, cuando se retuerce, eso no es dolor porque las emociones se expresan de forma igual, los lloridos, los lloriqueos, las lágrimas, bueno, en fin, todo ese sonido que se emite, eso no es dolor. ¿Eso acaso implica que le tenemos que negar esa capacidad a un cerdo, por ejemplo? O entonces, ¿qué pasa con los enfermos? También, es otro caso que también menciona Singer. ¿Qué pasa con los enfermos mentales? Las personas que están postradas en una cama donde no son capaces de expresar lo que les está ocurriendo al mundo porque tienen una afección, algo que les está imposibilitando. ¿Por qué los seres humanos no tratamos de la misma manera a ese niño o a ese enfermo, pero sí lo hacemos, pero sí maltratamos y hacemos, cometemos actos crueles con otros animales? Entonces, de esa forma se supera el contraargumento del lenguaje para decir que el criterio bajo el cual se debe considerar realmente un ser debe ser el dolor. O sea, el dolor es como lo más primitivo, lo que está por allá más en lo profundo y que hace que nosotros tengamos esa responsabilidad frente, no solamente con el niño, con el cerdo, sino también con las otras formas de vida. Aparece también la idea de qué pasa entonces con los animales que no sienten, como por ejemplo ciertos invertebrados que no tienen un sistema nervioso central. ¿Qué pasa? Entonces ahí uno se remite. Yo he encontrado que cuando eso ocurre, lo que está más atrás y lo que hace que todo tenga consideración es la función que cumple en el ecosistema. Y esa discusión la he podido aclarar con Mauricio Castaño. He encontrado que cuando uno mira el ecosistema como un todo y la función que cumple,
esa función tiene que ser reconocida moralmente. Entonces no podemos, moralmente no está permisible que acabemos con la vida de un ser, porque ese ser está allí en el universo por un fin. Y un poco me remito al pensamiento de Aristóteles, cuando habla de la función que cumplen los seres en el universo. Tienen que estar allí por algo están allí, esa función tiene que cumplirse, y el ser humano no tiene por qué ir en contra de esa función que cumple, y sabemos obviamente que, pues, no sé, en algún momento se me podrá decir, pero es que la función que cumple es alimentarnos, ese animal que está allí, la función que cumple es alimentarnos. Uno podría decir que el animal no desea que sea el alimento de otro. Y ahí también nos podemos remitir nuevamente a los estudios que se hacen de los estados mentales, y yo creo que en la medida en que comprendamos y la ciencia avance en relación con lo que nosotros comprendemos del pensamiento de los otros seres, ahí nosotros nos podemos dar cuenta del daño que les estamos haciendo. En algún momento eso tiene que cambiar, pero de esa forma pues se puede responder a la pregunta. Claro, es como considerar pues que hay estados mentales distintos, pero que así digamos que haya estados mentales o no en un ser vivo, este no puede ser como condición suficiente o digamos necesaria pues para maltratar a un animal. Ya después bueno, habían unas críticas frente a los postulados de Peter Singer, y era que, bueno, optando por una dieta vegana, que evidentemente pues las demás investigaciones pues han dicho que pues es posible llevar una dieta de este tipo. Sin embargo, pues bueno, a pesar de tener unas consecuencias positivas que es pues, la conservación de algunos ecosistemas, por ejemplo, pues el tema de la ganadería, que es una de las cosas que más contaminan el mundo, el gas metano, más allá también de tener que cortar tantas hectáreas, tantos árboles para que puedan estar, de comillas, en un lugar como más en donde ellas puedan pastar. E incluso hay unas que ni pasan, sino que se meten en un criadero, y eso son apeñuscadas y bueno, en fin. Entonces, digamos que como consecuencia positiva el veganismo podría dejar pues como esto, pero también hay críticas acerca de las consecuencias que pueda dejar esto, y es de que pues no se está teniendo en cuenta unas afecciones en que hay personas pues que se dedican a trabajar pues en estas industrias. O sea, pueden haber esas consecuencias, y es que pues hay personas que se dedican pues a trabajar pues en industrias alimentarias, digamos, no sé, digámoslo en Rico, bueno, industrias pues, de alimenticias de aquí del Valle, de Colombia. Entonces, ¿qué puede pasar? Dicen, ¿no? Los críticos apetecen de qué puede pasar entonces con estas personas que de pronto tengan una responsabilidad ya familiar, sean las cabezas del hogar. Entonces son como esas críticas que aparecen. Sin embargo, pues Singer dice, bueno, pues no es como un problema, no es una problemática que no tenga alguna solución, porque pues pueden haber otras alternativas como buscar, bueno, dedicarse entonces a otra cosa. Pero pues también el tema de que si esas personas se formaron específicamente para pues, desarrollar este tipo de labores, entonces es como esas problemáticas como que se producen a partir de, digamos que por hacer un bien hacia los animales, entonces afecta al ser humano. Entonces son como esas problemáticas. Y bueno, y también se sabe mucho de que los animales que pues han sido criados toda su vida ¿cómo son? Mataderos. Sí, los sitios de cría extensiva. Entonces, y que claramente en esos criaderos pues tradicionales pues es muy evidente que los animales no van a tener una vida digna. Me creó una pregunta en ese orden de ideas, y es de que si usted cree pues que la sobrepoblación de los seres humanos contribuye aún más al maltrato hacia los animales de criadero. Bueno, eso es algo que yo abordé en la investigación de la maestría,
y es una crítica que le hace Don Regan a Peter Singer, porque dice que la ética de Singer, que es una ética consecuencialista que mide todas las acciones, evalúa moralmente el resultado de todas las acciones, Singer, lo que le dice Regan a Singer es que no está considerando el resultado de la acción de que todo el mundo se convierta vegetariano y que muchas personas van a perder su trabajo, que las personas que viven de la industria, por ejemplo, la investigación con animales, van a quedarse sin nada que hacer, en fin. Y miren que esa crítica yo no la, o sea, también la he encontrado en la discusión que se está teniendo ahorita con la tauromaquia. Los toreros van allá al Congreso y dicen, no, es que vamos a perder nuestro trabajo, supuestamente la carne de esos toros va a unas fundaciones, bueno, en fin, se dice que el toro de Lidia va a desaparecer, que hay todas unas consecuencias negativas que traerá el hecho de abolir la tauromaquia. Y en el caso de las discusiones que Regan estaba teniendo con Singer, del hecho de volverse vegetariano. Entonces, viendo el panorama actual en relación con el primer caso y el caso del vegetarianismo, en efecto, una de las fuentes más importantes de contaminación ambiental son las granjas de cría extensiva de ganado. Hay varios documentales que ustedes pueden ver, está, creo que hay uno que se llama Conspiracy, donde se muestra cómo los gases de efecto invernadero son causados principalmente por las granjas de cría extensiva de animales, cerdos, vacas, en general están produciendo efectos nefastos para el medio ambiente, y las consecuencias que traería cambiar esos hábitos alimenticios serían más positivas que si se mantiene, porque si se mantiene vamos a destruir el medio ambiente, vamos a, no solamente el medio ambiente, sino lo que le está pasando a los animales mismos en los lugares donde son maltratados. Entonces, de esa forma sí que trata de discutir la idea del argumento de las consecuencias, el contraargumento de las consecuencias, lo llamado así, y de esa manera responder a Regan sobre lo que está ocurriendo realmente en los animales en las granjas de cría extensiva. Y con los toreros, yo creo que pasaría lo mismo con lo que pasó con los carretilleros. Los seres humanos no nos vamos a quedar cruzados de brazos. En el caso de los carretilleros, utilizaron otras formas de sostenimiento. En algunos casos les dieron algunos vehículos que eran eléctricos para que utilizaran, bueno, como herramientas para mover los escombros, y ya de esa forma no estaban maltratando al caballo, subiéndole tanto peso, y están utilizando una herramienta alternativa para que no tiene tanto impacto negativo en el medio ambiente, sino que pues de esa forma no se está provocando crueldad a los animales, ¿sí? De forma en la que estaba ocurriendo. Y yo creo que también podría pasar lo mismo, no digo que va a pasar porque no soy adivino ni mucho menos, pero creo que el toro de Lidia y los toreros encontrarán otra forma de relacionarse con su entorno pronto más amigable. Entonces esa es la idea, que cambiemos esas costumbres, de que modifiquemos esos hábitos de forma que no generemos sufrimiento innecesario a un ser y que en cierta medida cuidemos el medio ambiente que nosotros tenemos. Claro, y bueno, en eso lo que estabas mencionando acerca de que la sociedad tenga como ese cambio, esa concientización de que evidentemente la criadera de los ganados, cerdos, vacas, está afectando muy gravemente al medio ambiente y por ende pues también a los seres humanos. Se me había pasado una pregunta frente a precisamente eso, y era que ¿cómo
¿cómo cree usted que se pueda llegar como a ese equilibrio entre, a ver, que la sociedad tenga pues o opte por una dieta vegana y que por otro lado las personas que pues evidentemente se puedan ver afectadas de manera negativa no tengan algún tipo de necesidad o de problema por esa nueva o ese nuevo pensamiento o hábito más bien de las personas que opten por una dieta vegana? ¿Qué equilibrio podría haber o cómo sería ese proceso transicional progresivo? Ya. En algún momento yo estaba, me hiciste acordar de algo que pasó. Yo estaba dando una charla a un colegio del Oriente, un compañero estaba dando clase allá y me invitó a dar una charla en la pandemia. Entonces, uno de los estudiantes me preguntó y me dijo, profe, pero usted cómo va a hacer para que yo o mi mamá deje de comprar carne y yo empiece a comer lentejas? Si en algún momento, pues eso es el alimento que ella me brinda y yo no puedo pues entrar ahí en esa discusión porque mi mamá me va a regañar y yo no puedo a ella decirle que está mal comer carne. Y no solamente eso, sino también me decía, en algún momento me dijo que él pensaba que hacerse vegetariano iba a ser más costoso que seguir consumiendo carne en productos de origen animal, que comprar todo eso que venden los veganos, que la carne de tofu, que el queso de tofu, que todo eso iba a ser muy costoso para él y que no iba a ponerse en esas porque eso le iba a traer más dificultades. Entonces, pues primero le aclaré que la decisión sobre la alimentación, pues ya tenía que tomar conciencia sobre sus acciones y obviamente en ese estado en el que se encontraba, la alimentación no era algo que él podía decidir porque él no iba a confrontar a su mamá. Traté como de dialogar con esa persona para que no entrara en esa confrontación directa, pero que sí lo discutieran con sus padres, hicieran como un diálogo de tal forma que pudieran encontrar una forma en que se pudiera alimentar sin necesidad de que su alimento tuviera productos de un animal y que la verdad no era tan costoso. Hay un libro que me parece bastante que de pronto se puede consultar, un libro de Singer que lo hace con otra persona, no recuerdo el nombre del autor, de la otra persona se llama Somos lo que comemos, y en ese libro él hace un análisis de las dietas que tienen un omnívoro, una persona que es consciente de lo que está pasando con los animales y un vegano como tal. Y en esa comparación habían elementos que permitían considerar que era más económico alimentarse de productos de origen vegetal que productos de origen animal. Entonces que se podía en efecto llevar a cabo un cambio de la dieta que fuera más económico, que fuera más amigable con el ambiente, que fuera más consciente, que fuera más responsable. Y el llamado que le hice a ese estudiante en ese momento era que se hiciera responsable de las cosas que pasaban en su entorno, porque era un sujeto de cambio. Podía ser un sujeto de cambio, podía pensarse su entorno y podía de cierta forma incidir en él. Yo no sé qué habrá pasado con ese estudiante en la actualidad, si habrá cambiado su dieta o no, pero sí de pronto generé ese germen que le permitió de pronto aclarar dudas y la forma en cómo se relaciona con su entorno. Y otro caso también que me pasó con una estudiante en clase ahorita en el colegio donde yo trabajo. Yo estaba hablando de ética y de la empatía en una clase de ética para estudiantes de 13 años y mostré un video de cómo se tratan a los animales en una granja de crías extensivas. Eso fue un escándalo porque ella de una vez llegó a donde su mamá y le dijo: mamá, yo no quiero consumir más carne, no quiero consumir más pollo, no quiero consumir más pescado, nada, no me vuelva a dar nada de eso. Y eso generó
por fortuna, la mamá de esa estudiante era colega mía, o sea, era una hija de la profesora. Por fortuna, porque si hubiera caído de pronto en otras manos, ahí no me hubiera costado el puesto. pero, pero sí fue bastante interesante la discusión que tuvimos, la forma en cómo se abordó el tema y cómo una realidad que ella hasta el momento la tenía por desconocida, no sabía lo que realmente le pasaba a los animales en las granjas, que ella tomara conciencia de lo que estaba pasando. Trató de tomar una medida radical, pero no lo pudo hacer. Yo le recomendé mucho que fuera a donde nutricionistas, que fuera a donde personas que fueran expertos en el tema, para ver de qué forma cambiar sus hábitos alimenticios sin ser tan drásticos, porque eso le podía traer una enfermedad. O sea, indudablemente, si uno no es consciente de lo que come y empieza a quitar la dieta, empieza a cambiar de forma radical la dieta, eso puede afectar mucho el cuerpo. Entonces hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien, de forma informada. Y ella muy bien lo hizo durante 2 años. Desarrolló una dieta sin productos de origen animal. Y ya después con el tiempo, ella ahorita en la actualidad está estudiando, si no estoy mal, es como una carrera deportiva, de competencia deportiva, nutrición deportiva, y ella tiene una dieta basada en vegetales. Y en este momento ella está trabajando en ese tema y quiere que los atletas y los deportistas de alto rendimiento tengan nutrición donde no se consuman productos de origen animal. Y no solamente me pasó ese caso, sino ahorita muy reciente, fue bastante interesante la discusión que se generó porque empezamos a hablarles a los estudiantes sobre las legislaciones que hay en Colombia sobre la protección de los animales a unos niños, y eran unos niños precisamente de cuarto, más o menos tienen unos 10 años, y hablamos sobre la ley que prohíbe el tráfico de fauna silvestre. Entonces, les dijimos que ustedes no pueden tener fauna silvestre en cautiverio. Esa fue la idea. Después de eso, vinieron los padres, porque ellos tienen unos animales en cautiverio. Entonces, pues obviamente les aclaramos que la ley dice que eso no se puede hacer y que debería acogerse a lo que dice la ley en Colombia para que ese animal que tienen allí en cautiverio lo liberen. No se puede. Pero entonces es interesante ver cómo es difícil cambiar ciertos hábitos y ciertas costumbres que tenemos en relación con los animales. Es difícil, pero es posible. No, y también muy interesante porque hoy en día también se tiene como el estigma de que llevar una dieta vegana es costosa, cuando realmente no lo es. Pues en mi casa, pues mi papá pues no es vegano, pero pues a él le gusta cocinar y él tiene un librito que es de recetas totalmente vegetarianas. Y por lo menos con la pasta, pues se utiliza huevo pues para la pasta. Hay otra alternativa que es con berenjena. Y se necesita es como la máquina para hacer la pasta, y con berenjena se hace la pasta. Y se puede hacer con algunas otras preparaciones que también tengan origen vegetal. Y no es costoso, pero se tiene como ese estigma. Evidentemente hay de pronto algunos productos de origen vegetal que sí pueden ser costosos, pero es que eso es como algo que viene de lado y lado. También hay productos de origen animal que son muy costosos, como la carne Kobe, que una libra cuesta como $800, o sea, súper costoso. Entonces, pienso que más bien es como dejar el estigma ese de
porque evidentemente los alimentos de origen vegetal no necesariamente, o todos, no son exclusivamente costosos, ¿no? También hay otras alternativas que se pueden usar para que pues mitiguemos como esa afección que le hacemos hacia los animales de ganadería, cualquier tipo de animales. Y bueno, pues ya estamos terminando y pues me pareció muy importante, muy fructuoso pues que estuviéramos aquí hablando de un tema que hoy en día está cogiendo mucha potencia, mucho poder, y es pues también tener en cuenta el bienestar de los animales. Y bueno, también agradeciendo pues que tomaste el tiempo de venir para acá. Y bueno, ya la idea era pues de que la entrevista tuviera una duración entre una hora, hora y media, que pues se logró perfectamente. Y, y bueno, ya estamos como en el momento de abrir paso pues a las preguntas si algunos compañeros o compañeras tienen frente a lo que hasta ahora hemos estado hablando, sobre todo pues el profesor. Yo tengo una pregunta sobre cuando se habla del razonamiento. ¿Cómo abordaste eso en tu tesis? O sea, eso de alguna manera puede caer en una crítica conductista. Y criterio, bueno, yo traté de entender que el razonamiento no era el criterio mediante el cual se le otorga valor moral a un ser vivo. O sea, teniendo eso claro, la idea es buscar cuál es entonces el criterio para recibir una igual consideración moral. No puede ser la razón, es el dolor, porque es el estado más primitivo, que no solamente compartimos nosotros los seres humanos, sino que también lo compartimos con otras especies más próximas. Y en esa medida el círculo de consideración moral se ampliaría más. Entonces el criterio no puede ser la razón porque, bueno, hay una discusión bastante interesante porque tenemos deberes indirectos con personas que están postradas o con los niños, porque no son como potenciales en razón o en algún momento la tuvieron. Pero entonces los que no la tienen, ¿qué pasaría con eso? Con aquellos seres que no la tienen. Entonces, si queremos ampliar el círculo moral, el círculo de consideración moral, ese no puede ser el criterio. El criterio, según estos autores y otros que yo he leído, incluso algunos que defienden a Kant, que Kant tiene algo que decir en relación con los animales, tiene que ser el dolor, y de esa forma el círculo de consideración moral se ampliaría más. Entonces, seríamos responsables de la vida de los otros seres si consideramos no que la razón, no que el lenguaje, no que otros elementos son fundamentales, sino que el dolor es el criterio mediante el cual nosotros podemos considerar moralmente a ese otro ser. Eso podría ser, de esa forma como que se zanjó la discusión, se superó la discusión. Pero yo creo que hay otros elementos, es decir, puede haber otro elemento que permita considerar aún más, ampliar más ese círculo, porque ¿qué pasa con, por ejemplo, un río? Un río no puede ser objeto de consideración moral, sino es porque ese río de forma indirecta provee el agua para los peces, provee el agua para los seres humanos, y ¿qué pasa entonces si se contamina? Puede existir o debe existir algún criterio, no sé si de pronto lo lleguemos a descubrir, y creo que se puede considerar que puede existir algo más allá que nos permita a nosotros considerar aún más otras formas de vida que comparten con nosotros, porque ¿qué pasa entonces con la estrella de mar, que no es capaz de compartir, de tener ese dolor, de reaccionar de forma que uno pueda ver, que uno pueda estudiar al entorno? Entonces, esa forma de reaccionar al entorno, esa forma de preservar su vida, ¿cuál es? No es el dolor, tiene que haber otra forma, pero yo me quedé allí en la cuestión del dolor, porque me parece que es lo más evidente que se puede, que permite superar el contraargumento de que la razón es la consideración moral de un ser.
fue allí donde yo me quedé y creo que estoy de acuerdo con estos autores en esa medida. ¿Y desde qué aspecto se puede considerar la razón? Pues, en primer lugar, hay que entender qué se va a considerar como razón, o sea, de qué va a partir, ¿no? Pero sí, como para tenerla en cuenta en la justificación en defensa de los animales. Sí, porque uno puede decir que, por ejemplo, la razón, otras especies distintas a nosotros pueden tener uso de razón. ¿Vale? Distinto al que nosotros conocemos, decir que es el mismo humano sería caer en una falacia del antropocentrismo. Como que solamente las categorías humanas que nosotros conocemos como razón son propiamente de los seres humanos. Yo creo que los otros animales también tienen otras capacidades que son distintas a las nuestras, que nosotros podemos decir, eso puede ser razón, pero no completamente, porque eso sería solamente una característica humana. Pero yo sí creo que otras especies pueden tener otras capacidades que a nosotros, por nuestros limitantes epistemológicos, no las llegamos a comprender. Yo creo que nosotros tenemos un límite en cuanto a lo que podemos conocer y no conocer. Y yo creo que ese límite no puede ser el criterio de consideración moral a un ser. Nosotros tenemos que respetar la vida a los seres que coexisten en este entorno y no podemos ir maltratando ni ir acabando con la vida de esos otros individuos de la forma en que nos place, porque actualmente es como nos place hacer eso, nos disfrutamos ver sufrir al toro y acabamos con su vida, disfrutamos comer un filete, entonces matamos al cerdo, a la vaca, y no puede ser ese criterio para considerar las otras formas de vida. No sé si es una forma de responder. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pues me preguntaba qué es lo que está mal. El trato que se le da a los animales para derivar de ellos el alimento o el consumo en sí mismo de ese alimento, en este caso la carne. Se habría una diferencia entre esas dos cosas. Y entonces se habría una forma de consumir el alimento habiendo tenido o habiéndose dado un trato distinto a los animales. La otra es si algunos argumentos en defensa de los animales están relacionados con la teoría evolutiva, ¿no? Que somos animales todos, en tanto que tenemos un ancestro común, más o menos es la idea. Pero en esta teoría evolutiva me viene ahorita a la mente, no hay un punto en el que, digamos, algunos animales sobreviven o son seleccionados porque consumieron, en el caso de los carnívoros, por ejemplo, consumieron otros animales, ¿no? Y entonces esto no iría en contra, este principio evolutivo no iría en contra de esto que estamos hablando, que es dejar de consumir carne animal. No, respecto a la primera pregunta, a la primera idea, yo creo que todo apunta hacia lo mismo. Es decir, si nosotros somos conscientes de lo que le está pasando a ese animal, o si lo otro es que nosotros no sabemos lo que le está pasando al animal y lo consumimos, todo apunta a que la vida de ese ser va a finalizar, va a acabar, o sea, se termina. Entonces, lo que hay que evitar y de lo que tenemos que ser conscientes es que esa vida, ese ser, tiene un fin en sí mismo y que se define en sí mismo independientemente de si nosotros somos conscientes o no de lo que está pasando, no tiene por qué finalizar por manos humanas. Hay que dejar que florezca esa vida y que termine de forma natural. No sé si de esa forma doy respuesta a la primera idea. Digamos que un animal muere de forma natural, allí entonces no estaría mal luego consumir su carne.
pues no estaría mal porque no le provoqué ningún sufrimiento innecesario. Él llevó al término de su vida de la forma donde no hay manos humanas involucradas en el fin de su existencia. Y creo que eso se puede conectar de pronto con lo segundo. Lo segundo que Pues me venía a la mente sí, ahorita la evolución. que si... Ya me acordé. Cuando estaba estudiando sobre esto, un profesor me dijo que los seres humanos somos inteligentes y nuestro cerebro se desarrolla porque consumimos carne. No sé si han escuchado alguna vez esa idea, que nosotros precisamente somos lo que somos ahorita porque nuestros antepasados consumieron carne y eso pues nos hizo que nuestro cerebro se desarrolló de una forma. Bueno, hay muchos científicos que en esa línea de investigación están trabajando, pero yo creo que la discusión no es si nuestros antepasados consumieron carne o no, la discusión ahorita es lo que nosotros estamos haciendo con los animales. Porque si se me dice entonces que lo que nuestros antepasados están haciendo con tales personas, nuestros antepasados también estaban separando a negros y blancos por su piel, o nuestros antepasados también estaban maltratando a las mujeres y no tenían derecho al voto, y ahí es donde viene la discusión por la forma en cómo hemos avanzado en ciertas formas de exclusión, y donde aparece el término especismo como una forma de discriminación y de maltrato hacia las otras formas, en analogía al racismo y al sexismo y esas otras formas de discriminación. Entonces, decir que si dejamos de alimentarnos de animales, entonces los seres humanos no van a seguir siendo lo que son ahora. Yo creo que tenemos que poner la atención en la forma en que nosotros estamos tratando a los animales, no en lo que fuimos en algún momento pasado, sino en la forma en cómo nosotros estamos actualmente tratando a los animales, que son de formas muy crueles. Y ahí es donde se puede conectar con la primera idea. No es posible, o no, moralmente debe ser condenable que nosotros tratemos a los seres como los estamos tratando en la actualidad. Estamos abusando de ellos, estamos encerrándolos, estamos experimentando con ellos, estamos utilizando todo lo que está en nuestro entorno para nuestro propio beneficio, sin comprender en lo más mínimo, sin ni siquiera preguntarnos por la finalidad de cada ser, de su existencia como tal, y de cómo perciben el entorno y de lo que deseen o no deseen, y en esa medida uno puede entender que lo que desean es evitar el sufrimiento. ¿Alguna otra pregunta o el profesor? Yo veo que cuando tú dices que te has quedado en el utilitarismo, entiendo que es una preferencia, digamos, por un sistema ético que apoya la lucha por la defensa moral de los animales, ¿no? Pero de todas maneras, mientras hablas, a veces pasas al lenguaje aristotélico, teleológico. Sí. Y también mencionaste a Riga, sobre todo que es un kantiano, en la confrontación con el utilitarismo. Si olvidaras por un momento tu preferencia hacia el utilitarismo como base de la consideración moral hacia los animales, ¿qué aportes ves tú en un sistema como el de Aristóteles y los autores que has encontrado allí contemporáneos, y lo mismo en el kantismo para la defensa de los derechos de los animales? Pero la verdad son muchas las virtudes que traerían ambos sistemas de consideración moral. En el primer caso, no lo he explorado mucho, he leído a Martha Nussbaum, que es la representante, como
la representante contemporánea del pensamiento aristotélico, y en ella he encontrado su teoría sobre las capacidades, donde se habla mucho de florecimiento, y se habla mucho de que la cuestión de hacia los animales es una cuestión de justicia, de que les estamos negando a ellos su realización. O sea, el ser humano les está negando a los animales su realización, y a mí me parece que es una idea potente, es una idea poderosa, porque tiene que ver con la finalidad. Si dejamos si dejamos que esos seres cumplan su finalidad y se realicen como tal, estamos actuando justamente con ellos. Entonces se estaría posibilitando que las otras especies cohabiten el entorno de forma armónica y se realicen como tal, busquen como su fin. Y a mí me parece bastante interesante esa postura, no la he explorado suficiente. En algún momento me gustaría estudiar precisamente Aristóteles. Conozco varios esfuerzos que se han hecho, porque el tema de los animales toca a Aristóteles también, y creo que Marta Nussbaum ha sabido explorar esa forma en cómo desde la actualidad nosotros tenemos que ser responsables con los animales, y es tener un acto de justicia con ellos, es dejar que cumplan su finalidad. Me parece bastante interesante. Y ahí de pronto se puede establecer una conexión. En Singer no es muy claro esa conexión, pero por su origen, su inspiración utilitarista, pero creo que una de esas realizaciones que tienen los seres, y de pronto uno podría decir que la postura de Nussbaum es más abarcante, porque no solamente habla del dolor, sino de otras capacidades, que es el lenguaje que ella aborda en su discusión, es el dolor. O sea, una de esas capacidades, uno de esos actos de justicia que tienen que cometer los seres humanos con los animales, es dejar que perciban el placer y el dolor de la forma más original posible, que tenga que ver con ellos, y que se considere su dolor como su dolor y su búsqueda del placer como un elemento más de los otros que ella menciona. Entonces es interesante cómo no solamente se limita a esa idea del utilitarismo, sino que también explora otros aspectos. Pero básicamente lo que está de trasfondo es la finalidad, es como el telo, la realización de esa otra especie, ¿cuál es? Y en la medida en que se realice, entonces los seres humanos tienen que actuar justamente haciendo que esas realizaciones sean posibles. Y por el otro lado, en Kant, en Reagan, que es el exponente, yo encontré, a mí no me pareció tan llamativa la postura de Kant, porque vuelve otra vez sobre lo mismo. Tiene que haber un criterio que me permita, que me determine que ese individuo, ese ser, sea un fin en sí mismo. Entonces, es interesante leer este libro de Tom Regan que se llama The Question of Human Rights, no recuerdo el nombre, se tradujo hace muy poco. La cuestión de los derechos de los animales, en defensa de los derechos de los animales. Es interesante leer cómo pues, la forma en cómo él lo desarrolla es bastante, es casi un tratado, es una cosa muy filosófica, le invito a que lo revisen. Y él llega en algún momento, como estamos hablando de esa ética que él defiende, que es de corte kantiano, llega un momento a establecer que el criterio entonces que permite determinar que un ser es un fin en sí mismo es
el ser autoconsciente de lo que le pasa. La autoconciencia, el ser, el que se pueda enterar, o el que permite que el ser sepa su existencia en el mundo y que le está pasando algo como el dolor, es el criterio mediante el cual se le puede ofrecer consideración moral. Entonces, como que ahí está el límite. ¿Dónde está el límite para Hegel? Creo yo, según lo que yo entendí del autor, es que el ser sea autoconsciente, tenga conciencia de sí mismo, y ese criterio mediante el cual se hace el fin en sí mismo. Entonces, ¿quién es un ser autoconsciente? Entonces él se remite a las investigaciones que se hacen de forma científica, y el ser autoconsciente como que llega hasta las aves, si no estoy mal, hasta las aves. Las investigaciones que se han realizado sobre la autoconciencia van hasta allí. Entonces como que el límite entonces no es tan global, no es tan abarcante, sino no es tan, o sea, como que no permite una amplia gama de colores o de expresiones, porque se limita al hecho de la autoconciencia, y la autoconciencia solo es capaz de tener ciertas aves. Entonces, pues, eso fue lo que no me gustó mucho de la teoría de Riga, porque ya hay el límite, y entonces me quedé en esas otras posturas, me quedé en la postura del utilitarismo, que me parece que permite una consideración más general, y en algún momento sí tendré que estudiar en detalle la de Nussbaum, que es bastante interesante. Sí, porque fíjate que yo creo que la tendencia con estos sistemas clásicos es a oponerlos, ¿no? Porque pues, el utilitarismo es típico del consecuencialismo, entonces se opondría a la ética de corte kantiano, ¿no? Y probablemente existan, pues algunos lo han dicho, complementariedad, ¿no? Entonces de pronto aquí surge alrededor del tema de la justificación moral del respeto hacia los animales, con unas posibilidades de, a la inversa, repensar esos sistemas. Entonces, por ejemplo, como yo veo lo de Kant, más allá de que a partir de la consideración moral se restrinja a los seres que sean inteligentes, autoconscientes, para mí en particular es filosóficamente muy llamativa la idea de Kant de que en la pregunta que aparece en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, por si hay algo que tenga un valor absoluto, si ese algo existe, debería ser objeto de respeto y restricto. Entonces la respuesta que él encuentra en ese momento histórico es la dignidad. Pero claro, aparece eso restringido a los seres racionales, y nosotros somos parte de los seres racionales, entonces inmediatamente uno piensa que la consideración moral positiva pues queda solamente en ese espectro, pero más allá de eso, fíjate que yo recuerdo a Miguel, que estuvo hace 8 días, cuando se acercó al departamento de filosofía, venía con una pregunta que le había surgido de sus investigaciones en relación con el agua, los ecosistemas. Recuerdo vivamente que él me dijo, no habrá algo o algún concepto que permita decir que existe un valor intrínseco de los ecosistemas, y yo inmediatamente pensé en Kant, ¿sí? Entonces quizá uno pueda desplazar el argumento, no sé si está en Riga, y pensar independientemente de que sea la razón o no, que por ejemplo el hecho de que haya seres que sienten los hace dignos, que sufren, que son susceptibles de sufrimiento, que es el argumento de Singer, sea el criterio para respetarlos, ¿no? Pues para restringir nuestras reacciones hacia ellos, no instrumentalizarlos, y también para tratarlos de manera positiva, para fomentar su bienestar. Y entonces uno podría a partir de allí
dejar limpio, se me ocurre a mí, digamos, dejar aparte la idea de que existen seres con valor intrínseco, podrían ser los ríos, que es donde encuentras limitaciones, podrían ser las estrellas de mar que mencionaron, y habrá alguna característica que dolor entre otras, que permita decir que no deben ser instrumentalizados y permita decir, como yo le escuchaba, por ejemplo, a uno de los colaboradores del equipo de Sinara, de pensar que los ríos pueden ser agentes, ¿no? Y que la gente espontáneamente en alguna región del Pacífico trata al río, una palabra que se ha puesto de moda como si fuera agente, que suena mucho a la idea kantiana, o sea, que son sujetos y por lo tanto deben ser objeto de respeto. Pero bueno, ahí están las exploraciones posibles en estos sistemas que son tan potentes, ¿no? Y que guarda mucho relación con lo comprensible, ¿no? Sí, claro, que mencionaste. Porque lo que podemos entender, lo que hasta ahora nos ha permitido la ciencia comprender, es esa existencia de dolor en los animales. Cuando de pronto seamos capaces en algún momento de expandir nuestra comprensión del entorno, ahí nos vamos a dar cuenta que el río cabría dentro de esa consideración. No sé si en algún momento nuestra capacidad pueda llegar hasta allá, a no ser de que sea de forma indirecta, porque sí lo he visto de forma indirecta con los ríos. O sea, no es que el río en sí mismo, Sí, claro. sino que es como de forma indirecta que nos beneficia a nosotros, que nosotros tenemos que otorgarle derechos. Claro, que suena muy antropocentrista, ¿no? Entonces, yo debo conservar el río porque si no me quito la base para mi existencia. Entonces, allí es donde precisamente creo que se resitúa el argumento. Entonces, yo quiero el río, lo respeto en función de mi especie o por él mismo, o sea, porque tiene un valor intrínseco. Entonces, es como si todo el argumento estuviera corriendo a una consideración de la totalidad, es decir, incluso algunos hablan, por ejemplo, como Taylor, de la veneración, porque en el caso de la racionalidad instrumental, pues quiero decir que a algunos de ustedes, si a algunos les preocupa, pues allí no hay cortapisas, simplemente se instrumentaliza todo lo que aparezca en función de fines que no se cuestionan éticamente, que es lo que nos tiene, digamos, en la crisis planetaria. Entonces es como y desde diversos lados del argumento corriera a otro lugar. Más allá de la racionalidad instrumental, no debería existir algo que restrinja nuestras acciones y que empiece a argumentar que hay unos límites frente a lo sagrado y como si debiéramos empezar a hablar de ese lenguaje. Es decir, hay cosas que no se deben hacer, que no sé, el mundo impone una veneración en su totalidad. Y fíjate que el lenguaje empieza a cambiar. Y yo he visto aquí en el departamento que, bueno, en general, digamos, en lo que alcanzo a ver en Colombia y en el mundo, que nos estamos pasando también a otro tipo de consideraciones, que ya no son los sistemas clásicos, sino, por ejemplo, las visiones de los indígenas. Pues en Estados Unidos, aquí entrevistamos a Luis Tumiñá, que es Misak, entonces hay otras visiones que son menos dualistas, que buscan una armonía desde el principio con la naturaleza. Entonces, de pronto, aparte de los sistemas clásicos, habrá que explorar también esas visiones más autóctonas. Sí, porque yo creo que si algo la revolución industrial hizo fue hacer que muchas formas de vida se instrumentalizaran de la forma en cómo se están haciendo ahora. Entonces, entre más produzca, entre menos costo tenga, y también el sistema económico vigente tiene mucho que ver, porque el capitalismo en el cual nosotros estamos inmersos propende a eso, propende a trabajar
pretende que nosotros utilicemos de la forma más eficiente posible todos los recursos que están a nuestro alrededor. Y yo creo que es necesario, es un imperativo buscar otros modelos, entender otras realidades para que exista esa armonía con el entorno, que no nos relacionemos de la forma tan brusca y tan tosca, por decirlo así, tan cruel como lo estamos haciendo ahora. De tal forma que esas otras formas de vida tengan su lugar en el mundo y que no sean tratadas como en la actualidad están siendo tratadas. Entonces sí, es interesante ver cómo otras culturas, ver cómo otras comunidades se relacionan con el entorno de una forma donde la crueldad no está presente. Y fíjate que, por ejemplo, Singer parte de allí, ¿no? En Liberación Animal, pues que tú lo conoces, por supuesto, mucho mejor que yo, de cómo la cosmovisión judio-cristiana ha contribuido a la instrumentalización de la naturaleza. Entonces, ya partiendo de allí, Sí. Dios creó el mundo para los seres humanos y puso a la Y no naturaleza. tienen almas. Sí, exacto. Entonces, yo creo que por allí, pues, yo creo muy preocupado desde siempre por la alerta de conciencias en torno al trato de los animales y últimamente por la pedagogía, varios ejemplos diste positivos sobre eso, hacer con los niños, ¿no? En la educación, para cambiar ciertos hábitos, que eso suena muy aristotélico, ¿no? Sí. Digamos, acostumbramos a tratar a los animales de X y de manera, o a la naturaleza, pero eso se puede modificar, entonces me parece muy positiva esa confianza en la educación para la transformación de nuestra relación con los animales y en general con la naturaleza. Hay una gran confianza allí. Muchas gracias por tus aportes. Y bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o alguna pregunta? Bueno, pues entonces así, pues ya sin más preguntas, entonces damos fin pues a la entrevista y pues de verdad muchas gracias por asistir y pues tocar un tema tan importante como son esos conflictos e intereses de los animales no humanos y también viéndolo desde una visión utilitarista en la ética animal. De verdad que muchas gracias y también a los compañeros y a las compañeras por estar aquí presentes y bueno, escucharnos. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bravo. Un cafecito, ¿no? Sí.